Según la organización World Vision, con la llegada de la pandemia, los migrantes venezolanos se enfrentan a una dramática pérdida de ingresos. Con el 83% de los refugiados sin poder cubrir su alimentación, viéndose obligados a reducir sus comidas diarias, mientras que el 71% no puede hacerse cargo del alquiler, algo que se traduce en el aumento de las personas que viven en la calle. Contactemos con alguien de World Vision. En la ciudad de Montreal, en Canadá, está Natalia Korovkova, directora técnica de Incidencia y Relaciones Externas de World Vision para respuesta al COVID-19. Natalia, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César, y gracias por tenerme aquí hoy con ustedes y por levantar este tema tan importante. Por lo que reporta World Vision, es una situación absolutamente dramática. No tienen qué comer los venezolanos, migrantes, 8 de cada 10 no tienen dónde vivir tampoco. ¿Cómo están haciendo estos venezolanos? ¿De cuántos estamos hablando aproximadamente? Así es. Realmente en este momento, este año, ya tenemos a más de 5.8 millones de venezolanos viviendo fuera de su país. Principalmente radican en Colombia, Perú, Brasil, pero también los encontramos en Ecuador y Chile, por supuesto, otros países de América Latina. Realmente lo que hacen hoy día para enfrentar esta situación de pérdida de ingreso, más durante la pandemia, es reducir las comidas. Vivir realmente como usted ya bien lo ha dicho, en la calle y buscar otros países a donde moverse. Lo que estamos viendo es que realmente estas familias se están mudando a comunidades tal vez más peligrosas, y lo que me entristece a mí muchísimo es que casi cada familia venezolana tiene entre 3 y 5 niños menores de edad a su cargo. Y vemos a ellos justamente mudándose a comunidades que no tienen nada de servicios para proteger a estos niños. A ver, cuando dice Natalia que se mudan a otros países, ¿a cuáles otros países van? Y cuando dice usted que entran en comunidades cada vez más peligrosas, ¿a qué se refiere? Claro. Vemos que en Colombia los venezolanos son muchos, y es aquí a donde hemos visto reportada realmente el mayor número de ingreso en baja. Perú también es otro país a donde están perdiendo muchísimo el ingreso, y las personas están realmente moviéndose entonces a las zonas muy precarias de vivienda. Uh-huh. Muchos quedan directamente en la frontera porque realmente saben que no hay más a dónde ir en el país. Los que entienden que está duro en este momento, además, legalizarse en el país, porque todos los procesos de solicitud de los estatutos migratorios están atrasados, es también lo que hemos visto en nuestro estudio. Entonces, las personas sin los papeles, más en los países que ya de por sí tienen muchísimos inmigrantes, empiezan simplemente a caminar. Y estamos viendo en este momento la población venezolana ya creciendo en los países también de Centroamérica. Y creo que en las últimas noticias también de estas 2 semanas hemos visto inclusive venezolanos intentando cruzar a pie de México a Estados Unidos. Así que realmente lo que vamos a ver en estos siguientes meses, años, desgraciadamente, es muchísimos venezolanos caminando ya realmente por toda América. Por lo general iban hacia el sur, de Colombia hacia el sur, pero como usted acaba de decir, van también ahora hacia el norte, y ya es creciente el número cruzando la frontera del Río Grande. ¿Qué nos puede decir más con relación a este tema, Natalia, por favor? Bueno, realmente con mi estudio, César, yo no me he enfocado en el Río Grande, en la situación de los venezolanos cruzando hacia los Estados Unidos, aunque obviamente cuando me devuelvo al estudio y veo los indicadores que hay, que realmente las personas están puestas en situación de sobrevivencia imposible, condiciones imposibles, a donde lastimosamente los países como Colombia y Perú, los mayores receptores de estos migrantes y refugiados, no están preparados, no están en condición de recibirlos, no les queda de otra que venir caminando.
Estados Unidos, con la nueva presidencia, por supuesto, parece, es como un sueño americano, parece ofrecer una posibilidad para ellos. Sí. Yo creo que vamos a seguir viendo, ¿no?, el crecimiento de migrantes hacia Estados Unidos. Natalia, hay un elemento que no se menciona en el informe de World Vision, pero uno lo sospecha, ¿verdad? Y es el tema de la xenofobia. Es muy difícil medirlo, pero sabemos de casos fuertes que han ocurrido, sobre todo en América del Sur. ¿Qué información maneja usted al respecto? Uh-huh. Sí, es un elemento importantísimo y por supuesto un elemento más que hace que esas personas empiecen a moverse más hacia otros países. De hecho, he logrado medir xenofobia en 3 de los países, en Colombia, en Perú y en Brasil. Y es muy triste ver que en Perú, sobre todo, un 46% de los venezolanos me ha reportado que sienten este año un incremento excepcional de xenofobia hacia ellos. ¿Y cómo esto, en qué se traduce? Discursos que los acusan de delitos, rechazo de ellos de los lugares de trabajo, aún si tienen, por ejemplo, estatutos legal para trabajar, un estatus migratorio correspondiente, no los contratan. También muchos nos han mencionado que ahora, durante la pandemia del COVID-19, a veces los empiezan a culpar de la transmisión del COVID y empiezan a decir que son ellos los que lo han traído al país. Es el caso de Perú, que es el más marcado en nuestro caso, y el que sí le sigue es Colombia, con un 28% de inmigrantes reportando exactamente lo mismo que en Perú. Dios. Natalia, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias a usted, César, y a todos. Natalia Korovkova es la directora técnica de Incidencia y Relaciones Externas de World Vision para la respuesta al COVID-19. A propósito del reciente informe sobre la situación de los migrantes venezolanos hecho por esta organización, World Vision. Ella nos habló desde la ciudad de Montreal, o Montreal, como le dicen. 8:14 minutos. Estamos en Caracol Radio, estamos con invitados, con noticias, con el reconocimiento, por supuesto, a la labor que se viene desplegando en el país en pro de niñas, de niños, de adolescentes. Y allí, por supuesto, entra a jugar World Vision Colombia, que ha impactado positivamente en más de 2 millones de niños en tiempos de pandemia en zonas vulnerables de nuestro país. Y me da gusto saludar a Peter Gabe, él es el director nacional de World Vision Colombia. Hola, Peter. Bienvenido a Caracol Radio. Hola, Franco, muchas gracias y un gusto saludarte y gracias por este espacio que nos están dando ustedes. Creemos valioso poder compartir con los miles, millones de oyentes de Caracol Radio la labor que vienen desplegando desde World Vision aquí en Colombia. Un escenario, por supuesto, donde observamos desigualdad, donde observamos posconflicto, donde observamos diferentes fenómenos de criminalidad y donde vemos a niñas, niños y adolescentes pues en situación de vulnerabilidad. ¿Qué análisis inicial tienes a propósito de la evaluación de la gestión en el año 2020 y lo desplegado este año, Peter? Sí, gracias otra vez, Franco, y gracias por los oyentes, ¿no? Por darnos ese espacio. Sí, justamente 2020 ha sido como un tiempo de muchos desafíos. Bueno, por ejemplo, nosotros como organización a nivel global, solo un resultado de los confinamientos, restricciones de movilidad a nivel global, según nuestros estudios, y hemos encontrado que, por ejemplo, 85 millones de niños a nivel global han puesto en riesgo, ¿no? De violencia física, sexual y emocional. Y obviamente, bueno, para gran parte, esa es una realidad también en Colombia. Pero gracias por el apoyo, la articulación que hemos tenido con diferentes agencias del gobierno y también nuestros socios, nuestros donantes, sí hemos podido no solo mantener incluso las actividades y programas que tenemos, pero también durante 2020 podemos aumentar nuestro impacto. Y como tú mencionaste, nosotros, por ejemplo, en 2020 podemos alcanzar, impactar la vida de
2.7 millones de niñas y niños en Colombia, y también jóvenes, ¿no? A nivel del país. Entonces, algo que nosotros estamos muy agradecidos con todo el apoyo y la colaboración, y obviamente eso también es resultado por el trabajo que está haciendo nuestros equipos en el campo. Sin duda, Peter, porque hemos visto nada más las diferentes manifestaciones, por ejemplo, de protesta social, y allí observamos a los jóvenes, adolescentes reclamando oportunidades, denunciando que son víctimas justamente de situaciones de acoso sexual, de violencia intrafamiliar. Son jóvenes que están pidiendo una oportunidad. Así es, Franco, sí. E incluso, bueno, ya sabemos, ¿no? Colombia, como muchos países en América Latina, ya tenemos situaciones de desigualdad, ¿no? Pero especialmente este año, ¿no? Año y medio ya, con la pandemia, entonces siempre decimos, ¿no? Que aquí, como población, especialmente la población más vulnerable, ha tenido como triple afectación, ¿no? El impacto siempre, ¿no? Del conflicto interno, y también el impacto que sabemos muy bien del crisis migratoria de los venezolanos, y con la pandemia, ¿no? Entonces todo eso, lamentablemente en 2020 esas afectaciones, ¿no? se unieron y impactaron más la vida de la población, y los jóvenes, como ya sabemos, ¿no? En esta situación son una población que está buscando, ¿no? Oportunidades de su vida, y lamentablemente con toda la situación del país, varios histórica, pero también con los fenómenos actuales, la situación de vida de ellos ha sido más complicado, ¿sí? Así es, estamos en Caracol Radio, estamos hablando con Peter Gabe, director nacional de World Vision, y la manera como vienen trabajando en nuestro país. Pues bien, Peter, ¿cuáles son las regiones de Colombia, las zonas de más vulnerabilidad para niñas, niños y adolescentes en nuestro país? Bueno, yo creo que nosotros vemos la vulnerabilidad a nivel nacional. Nosotros, por ejemplo, dividimos el país como en 5 regiones donde tenemos presencia. Obviamente aquí en Bogotá y las comunidades alrededores, los departamentos alrededores, tenemos acciones en la región oriente, Santander, norte de Santander, también en el Caribe, desde Córdoba hasta La Guajira, y también la parte occidente, ¿no? El occidente, donde está Medellín hasta Chocó, y también el occidente y sur, desde la Valle de Cauca hasta Nariño. Y bueno, vemos vulnerabilidades en diferentes contextos, obviamente en muchas comunidades urbanos, pero también especialmente en zonas rurales, ¿no? Y en las zonas especialmente habitados mayormente por las comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿no? Entonces, yo creo que por eso nosotros como organización, con los recursos que podemos movilizar, queremos ser parte, ¿no? de atender las necesidades de las niñas y niños y jóvenes más vulnerables en estas zonas. Muy importante lo que acabas de decir, Peter, porque Colombia es multiétnico, multirracial, y las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes especialmente, pues merecen especial atención por muchas circunstancias. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan a esas zonas y son recibidos por esos bebés, esos niños, esas familias que requieren atención, bien sea en una región de resguardos indígenas o en una región afrodescendiente, donde la sonrisa es lo primero que ustedes van a ver en ellos, en medio de a veces desesperanza, pero también con una mirada de ilusión? ¿Cómo es esa reacción? ¿Cómo es esa empatía con estos niños, con las niñas, con los adolescentes? Sí, así es, Franco. Y es que yo creo que es algo que para nosotros, para mí personalmente, ¿no? Que estoy liderando nuestro equipo en Colombia, es algo que me hace, ¿cómo se llama?, despertar, ¿no? Con gana cada día.
especialmente recordando las caras de las niñas y niños y sus familias, ¿no? Con quien estamos trabajando. Bueno, nosotros a nivel de la comunidad vemos nuestro rol como facilitador, ¿no? Del proceso propio de ellos, ¿no? De desarrollo propio de ellos. Por eso trabajamos cercanamente con las familias, ¿no? Primeramente, y también con actores importantes en las comunidades, ¿no? Nosotros como organización tenemos como principios cristianos, ¿no? Trabajamos con todo, con católicos, con cristianos no católicos, etcétera. Y uno de los, por ejemplo, aliados principales de nosotros, especialmente a nivel de la comunidad, son organizaciones basadas en fe, ¿no? Iglesias, ¿no? Y como ustedes saben, en todas esas comunidades donde aquí en Colombia y en muchos países, las comunidades de fe juega un rol importante, ¿no? En la vida de las comunidades. Entonces, nosotros trabajamos cercanamente con ellos y también trabajamos cercanamente con escuelas, ¿no? Que es otro actor muy importante en las comunidades. Y conjuntamente con las familias y líderes de las comunidades, entonces nosotros identificamos la mejor manera, ¿no? Bueno, identificamos las necesidades, obviamente, y también la mejor manera que podemos atender, ¿no? Esas necesidades para asegurar un desarrollo integral de las comunidades, especialmente la vida de las niñas y niños. Yo le confieso, Peter Gabe, que a mí me emociona cuando hablo con ustedes, por ejemplo, de World Vision, porque esa es una labor de tejido humano y allí se está construyendo realmente un país con moral, con derechos, con equidad y con proyección. Bueno, Peter, director nacional de World Vision Colombia, ¿qué viene ahora? ¿Qué balance, qué expectativa tienen para este 2021 y hacia futuro con los niños colombianos? Bueno, nosotros queremos no solo seguir de lo que hemos hecho en el año pasado, pero seguir profundizando nuestros programas a nivel de las comunidades con las niñas, niños y jóvenes. Y también queremos expandir también nuestra cobertura, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, enfatizamos o seguimos con nuestro trabajo de desarrollo a nivel de la comunidad, trabajando con diferentes actores. Nosotros también estamos creciendo nuestra respuesta a las necesidades de la población migrante y retornados, ¿no? Con afectar la construcción de paz en el país, ¿no? Porque creemos en eso como organización y nosotros sabemos que muchas iniciativas que estamos haciendo relacionado a medios de vida, etcétera, solo podemos lograr de manera integral si hay ambiente de paz y en las comunidades en el país en general, ¿no? Oh, maravilloso. Peter Gabe, director nacional de World Vision, aquí en Caracol Radio, en contacto con los millones de oyentes de Caracol, los caracoleros, el fin de semana, compartiendo esta buena noticia. Creemos que las buenas noticias son grandes noticias. Peter, siempre a la orden, sigan con esa labor, esa disposición de asistir, de acompañar, de brindar esa oportunidad de vida a niñas, niños y adolescentes en Colombia. Peter, gracias por estar aquí en Caracol Radio. A ti, Franco, muchas gracias otra vez por este espacio que valoramos mucho y agradecemos todo en Colombia que nos ha apoyado en estos 43 años que hemos estado trabajando aquí en Colombia. Muchas gracias, Franco. A ti, Peter, es Caracol Radio. Más de 2.070 personas migrantes desplazados por el conflicto armado en la zona de frontera entre Apure y Arauca han recibido asistencia humanitaria por la Fundación World Vision. Como respuesta humanitaria, varias ONG han llegado hasta la zona fronteriza de Arauca para conocer de cerca la problemática que afronta la población desplazada como consecuencia del conflicto armado en esta región. Asimismo, más de 2.070 personas migrantes afectadas por los recientes enfrentamientos entre disidencias de las FARC y Fuerzas Armadas de Venezuela fueron beneficiadas con estos incentivos. Rosenberg Parra, gerente de respuesta a la crisis migratoria de World Vision, se manifestó frente a estas actividades.
causa de esta emergencia por conflicto armado, muchas de estas familias tuvieron que dejar en sus elementos personales, su vida en el territorio venezolano para huir de esta violencia y ha generado condiciones difíciles y complejas en términos de alimentación y vivienda. Es por eso que nosotros también como World Vision, a través de Samaritans, también realizamos entregas de kits de refugio, entre los que se encuentran cobijas, toldillos, mesas, sillas, rollos térmicos, algunos asuntos básicos para poder suplir necesidades, y también fortalecimos la capacidad de los albergues locales para que pudieran proveer de comida caliente y alojamiento a muchas familias. Entre estas 2.000, un poco más de 1.000 personas que fueron acompañadas, cerca de 991 eran hombres y 1.082 fueron mujeres. Gracias al trabajo articulado de esas organizaciones, pues lograron justamente recibir una asistencia humanitaria. Creo que aún en medio de estas situaciones que agudizaron y complejizaron mucho más la asistencia y la respuesta humanitaria, pues logramos justamente llegar a esas comunidades que tanto lo estaban necesitando, y por supuesto agradecieron mucho la participación y el acompañamiento de esas organizaciones humanitarias. También logramos articular acciones gracias a la participación de organizaciones basadas en la fe y otras organizaciones humanitarias que estaban basadas en el territorio ubicadas en el departamento y sirvieron de puente entre los líderes, comunidades y las familias a las cuales también estamos. Este conflicto ha causado que alrededor de 4.500 personas se desplacen a territorio colombiano en busca de refugio en algunos municipios de Arauca, como Arauquita, donde hay mayor concentración de migrantes por su cercanía con la frontera venezolana. De la misma manera, se sigue brindando atención a través de campañas en territorio araucano denominadas Crianza con Ternura, proyecto que nace para solventar la situación que viven los niños dentro de sus hogares, ocasionados por esta violencia que tiende a generar ambientes de más violencia y maltrato. A través de estas ONG se vienen desarrollando talleres de capacitación para socializar la necesidad de cambiar los métodos de disciplina violentos por una crianza con ternura. Son las 6:39 minutos. World Vision apoya a familias desplazadas por la violencia en zona de frontera. Responder a las necesidades de la población desplazada que ha llegado a Arauca como consecuencia del conflicto armado en esta región es la prioridad para las organizaciones humanitarias. Como respuesta a la emergencia por el desplazamiento forzado en la frontera con el departamento de Arauca y Venezuela, Star Fund, como donante cadena Colombia, como Cadena Colombia, Fundación Plan y Samaritan Purse, como socio implementador de World Vision, brindaron asistencia humanitaria a más de 2.070 personas migrantes ante los continuos enfrentamientos entre disidencias de grupos guerrilleros y las Fuerzas Armadas del vecino país. Estos conflictos han causado que alrededor de 4.500 personas se hayan desplazado al territorio colombiano en busca de refugio en algunos municipios de Arauca y así escapar de la ola de violencia en zonas de frontera, según el análisis de necesidades publicado por Relais Duet y realizado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, GIEFMM y otras organizaciones aliadas. Ante la necesidad y la crítica situación de cientos de familias, Samaritan Purse y World Vision realizaron entregas de mercados, kits de higiene, instrumentos de cocina, filtros de agua, entre otros elementos, con el objetivo de brindar acceso a las necesidades básicas de higiene, alimentación y refugio, teniendo como prioridad a las madres lactantes y a las niñas y niños ubicados en esta región. Adicionalmente, Cadena Colombia y la Fundación Plan desarrollaron distintas actividades en respuestas de salud y protección de la niñez. A causa de la emergencia causada por el conflicto armado, muchas de estas familias tuvieron que dejar sus objetos personales y huir de la violencia que rodea sus hogares, lo que les ha dejado en condiciones de vida difíciles en temas de alimentación y vivienda. Es por ello que dentro de las acciones realizadas entre los meses de abril y mayo, se benefició a las familias con kits de refugio, entre los que se encuentran cobijas, toldillos, mesas, sillas y rollos térmicos para suplir estas necesidades y fortalecer las capacidades de los albergues locales para proveer comidas calientes y alojamiento. En un aproximado 991 hombres y 1.082 mujeres fueron impactados positivamente gracias al trabajo articulado de las organizaciones humanitarias, quienes, a pesar de los cierres de vías a causa del paro nacional y el tercer pico de la pandemia por COVID-19,
lograron ejecutar las entregas de manera exitosa. Estoy muy agradecida por Samaritan Purse y World Vision por la ayuda que nos han dado el día de hoy a más de 60 familias. Hace 4 meses que llegamos aquí por el conflicto armado en la frontera. Han sido las únicas organizaciones que han llegado a este lugar y por ello estamos eternamente agradecidos con ustedes, manifestó María, beneficiaria del proyecto. Con el apoyo de algunas organizaciones basadas en la fe y las organizaciones humanitarias, ha sido posible la respuesta humanitaria y de emergencia en este departamento, pues son puentes entre los líderes de las comunidades y sus familias. Ya son las 6 de la mañana, 42 minutos. La campaña que busca hacer frente a la violencia intrafamiliar en Cali. Recordemos que la violencia intrafamiliar es una cosa bien delicada que ocurre en Cali. Durante el año 2020 se reportaron 739 casos de violencia intrafamiliar en el país. Acorde al Instituto Colombiano de Medicina Legal, a noviembre del 2020 el país reportó 739 incidentes de violencia intrafamiliar, donde las víctimas principales fueron las niñas y niños de 0 a 4 años, alarmando a la ONG internacional al evidenciar que en el mismo periodo solo en la ciudad de Cali se reportaron 84 casos de violencia contra la niñez. Por esta razón, se adelantaron las jornadas de sensibilización para madres, padres y cuidadores de 1.080 niñas y niños de primera infancia en torno a la promoción de medidas de cuidado y protección basadas en la ternura, como eje de las relaciones familiares en los hogares más vulnerables de la capital vallecaucana. Una iniciativa que, en conjunto con la Red de Salud del Oriente, permite apoyar a las familias más vulnerables con actividades de refuerzo en la metodología de crianza con ternura, potencializando en los hogares el compromiso con el cuidado de las niñas y niños a través de la ternura como eje fundamental. Jornadas de autocuidado y hábitos saludables para más de 6.000 niños en Cali. También se logró la entrega de 6.728 kits de higiene. Esto es lo que está haciendo esta World Vision, que es una ONG internacional que está entregada a este tema de los niños y niñas. Junto a más de 6.000 niñas y niños en la capital del Valle del Cauca, se desarrollaron las jornadas de sensibilización ante el autocuidado y hábitos de higiene saludables en alianza con la Red de Salud de Oriente y el Puesto de Salud de Potrero Grande. Las jornadas han permitido estimular en niñas y niños el autocuidado, promoviendo la construcción de entornos saludables donde se potencien en las familias mensajes de protección de la niñez frente a los diferentes tipos de violencia, especialmente durante su permanencia en casa, y asociado un espacio seguro con el cumplimiento de las normas de bioseguridad frente al COVID-19. World Vision, que es la ONG, también aprovechó las jornadas para hacer entrega de 6.728 kits de higiene para niñas, niños y familias vinculadas, fortaleciendo las capacidades de protección y prevención del contagio contra el COVID-19 y hábitos de higiene personal. Esto es lo que estamos hablando aquí con relación a esta ONG internacional que se llama World Vision, que está haciendo estas jornadas en el oriente de Cali con la Red de Salud del Oriente y llevándoles algunos kits de protección, 6.728 kits, oiga Luis Ángel, de higiene para niños y niñas y familias vinculadas, fortaleciendo las capacidades de protección y prevención del contagio contra el COVID-19. Esto es lo que está haciendo esta World Vision Internacional.